Con la muerte del ayatolá Jamenei, el equilibrio de poder en Medio Oriente cambió de inmediato. Durante muchas décadas antes de los ataques de esta semana, Irán tuvo un papel importante en la política de toda la región. Pero ahora, parece que el sistema que ha existido allí durante mucho tiempo está empezando a desmoronarse poco a poco. Aunque el régimen actual sobreviva a la guerra, el ataque masivo de represalia contra países vecinos aislará fuertemente a Irán en los próximos años. Imagina que entre los objetivos de Irán están casi el 20% del suministro mundial de gas natural licuado en Qatar, la mayor refinería de petróleo de Arabia Saudita y ciudades de Emiratos Árabes Unidos, consideradas seguras para extranjeros ricos. Por eso, el sentir de muchos países en la región es claro. Para ellos, parece que la República Islámica ha cruzado definitivamente todas las líneas rojas establecidas. A medida que la influencia de Irán se debilita y su gobierno enfrenta la mayor prueba de su historia, también cambia el rostro político de la región. Mientras la situación cambia, poco a poco se borra y redibuja el mapa del poder en Medio Oriente. Así se vería si por fin disminuye el caos. Pero antes de empezar con eso, si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Las nuevas líneas de falla. Aunque nunca llegó a ser completamente hegemónico, o la principal potencia como siempre soñó, Irán aún así ha jugado un papel muy importante en la política de Medio Oriente durante muchos años. Pero ahora, mientras su gobierno parece sostenerse apenas por un hilo de poder, y posiblemente al borde del colapso, los países vecinos ya se están preparando para llenar los vacíos que podría dejar Irán. En toda la región de MENA, o Medio Oriente y Norte de África, están comenzando a formarse nuevas alianzas formales e informales. Algunas podrían crear un nuevo equilibrio de poder regional. El más grande y posiblemente el que tenga el mayor impacto es la aparición de dos bloques amplios de países que parecen estar tomando lados opuestos. Turquía, Arabia Saudita, Qatar y Egipto lideran el primer grupo. El segundo grupo se enfoca en Israel y sus aliados, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía y Marruecos. La razón por la que surgieron estas nuevas divisiones es complicada y se analiza en otros estudios. En esta historia solo veremos la razón principal: Turquía contra Israel. En décadas recientes, la relación entre Turquía e Israel ha variado entre momentos de buena relación y tensión. Esto se relaciona con el problema de la ocupación de Israel en Palestina. Turquía ha intentado mediar en el conflicto y ha criticado las políticas de Israel bajo Benjamín Netanyahu, sobre todo sus operaciones militares en otros países. La relación entre ambos países empeoró tras el ataque de Israel a la Franja de Gaza en 2023. Turquía busca ser líder regional al alinearse con los sentimientos de varios países árabes y musulmanes. Últimamente, el presidente Recep Tayyip Erdogan ha hecho declaraciones más audaces sobre Gaza. Por ejemplo, abiertamente llamó a Israel Estado terrorista. También dijo que Hamás lucha por la libertad y no es terrorista. También acusó al gobierno de Israel de genocidio contra los palestinos. No sorprende que a Israel no le gusten estas declaraciones. Aunque hubo momentos de reconciliación entre ambos países en los últimos 20 años, como el apoyo de Turquía e Israel a Azerbaiyán en las guerras de Nagorno-Karabaj, los hechos recientes muestran que el conflicto se intensifica. Ambos países están tratando de expandir su influencia en todo Medio Oriente. Otro jugador importante en el nuevo equilibrio de poder es Emiratos Árabes Unidos, o EAU. Este es el único país del Golfo que apoya abiertamente a Israel, en vez de alinearse con la mayoría de sus vecinos. La alianza surge del interés de los EAU en apoyar a grupos armados y fuerzas en Medio Oriente y Norte de África. Incluye movimientos independentistas en Somalilandia y Puntlandia, Somalia, las fuerzas del general Khalifa Haftar en el este de Libia, y el gran apoyo militar y financiero a las fuerzas de apoyo rápido en Sudán, un grupo paramilitar que actualmente está involucrado en una brutal guerra civil contra el gobierno de Sudán. Realmente hay muchísimas razones por las que los Emiratos Árabes Unidos están tomando estas medidas, y de hecho, esto podría ser el tema de toda una serie de videos. Estas alianzas favorecen más los intereses financieros y estratégicos del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Mientras tanto, Israel es más abierto al mostrar su apoyo a algunos grupos controvertidos. Un ejemplo de esto ocurrió en diciembre de 2025, cuando Israel se convirtió en el primer país en reconocer oficialmente la independencia de Somalilandia. Abu Dhabi optó por una estrategia discreta. Prefieren métodos encubiertos,
como enviar armas en secreto y apoyar a aliados, en vez de declaraciones públicas. Los Emiratos Árabes Unidos niegan vínculos con las fuerzas de apoyo rápido y suelen ignorar la autoridad del gobierno de Mogadiscio en inversiones y proyectos en Somalilandia. Por estas acciones, como rechazar firmar la declaración contra el reconocimiento de Somalilandia por Israel, la relación entre Emiratos Árabes Unidos y Somalia se ha deteriorado más. Esto llegó al punto en que Somalia prohibió el uso de sus puertos a los barcos de los Emiratos Árabes Unidos, a pesar de que antes Somalia era uno de los clientes más grandes de los operadores portuarios emiratíes. En un artículo del Centro Árabe en Washington, Giorgio Cafiero, director de Gulf State Analytics, hizo una observación contundente sobre lo ocurrido. Según él mismo, el deterioro de la relación entre Mogadiscio y Abu Dhabi debe verse en el contexto más amplio de la fragmentación de la antigua alianza de Arabia Saudita en la región. Surge tensión entre Arabia Saudita y el eje Emiratos Árabes Unidos-Israel. Tras el conflicto en Yemen a fines de 2025 e inicios de 2026, la competencia estratégica ahora se enfoca en Somalia y Somalilandia. Analicemos el papel de Arabia Saudita, Qatar y otros estados del Golfo que se acercan más a Turquía. Esta alianza informal se formó principalmente por el ataque aéreo de Israel en Doha, Qatar, el año pasado. El ataque tenía como objetivo un complejo residencial de negociadores de Hamas y sus familias. En el ataque murieron 6 personas, incluido un funcionario de Qatar, y varios civiles resultaron heridos. Las Naciones Unidas condenaron de inmediato esta violación a la soberanía de Qatar, lo que causó gran indignación en los países vecinos, aunque tuvieran desacuerdos con Qatar el año pasado. Esos mismos vecinos impusieron el bloqueo contra Qatar de 2016 a 2021. Sin embargo, en esta ocasión, la mayoría de los países del Golfo ven el ataque aéreo como un ataque contra todos ellos y como una amenaza a la seguridad de toda la región. Para ellos, el mensaje es claro: Israel ya no es un socio predecible ni confiable. Sin embargo, es importante aclarar que los países del Golfo no están apoyando a Irán. De hecho, casi todos están unidos en contra de Irán. Tan solo en la última semana, muchos de ellos fueron atacados por Irán, incluyendo objetivos importantes para la economía, como las refinerías de petróleo, mientras que algunas ciudades también fueron alcanzadas por ataques que causaron miedo entre los civiles. La magnitud y la naturaleza de estos ataques parecen ser un movimiento de Irán que busca obligar a los países del Golfo a pedir la paz en medio de las crecientes tensiones en la región. Hasta ahora, eso aún no ha sucedido. Ahora Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Turquía e Israel están unidos contra Irán por nuevas alianzas y rivalidades regionales. Si es necesario, tampoco se descarta una fuerte represalia. En resumen, estas son las nuevas alianzas que se están formando en torno a Irán. Probablemente se fortalecerán más mientras la República Islámica cae en una crisis interna y externa. Naturalmente, los países vecinos están preocupados por los posibles efectos de este conflicto. Sin embargo, en realidad, la mayoría de ellos no depende completamente de Irán. Pero hay una pregunta importante. ¿Qué va a pasar para los grupos que han dependido de Irán durante mucho tiempo? Especialmente los actores no estatales como Hezbollah, que durante muchas décadas han contado con el apoyo de Teherán. ¿El pozo se seca? Sea cual sea el resultado de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, esto impactará a toda la región. Irán ha expandido su influencia durante años apoyando grupos proxy, realizando ataques cibernéticos y ayudando a organizaciones militantes. Estas acciones han generado inestabilidad durante años en varias zonas de Medio Oriente, de Líbano a Siria y Siria. Sin embargo, ahora el mundo podría ver cómo sería la región si desapareciera la intervención activa de Irán, algo que no ha sucedido en muchísimo tiempo. Si Irán llegara a debilitarse por completo, uno de los primeros en verse afectados sería Hezbollah. Durante muchos años, Irán ha sido el principal apoyo de este grupo en Líbano, proporcionando armas, fondos y entrenamiento militar desde que se fundó la organización en 1982. Según los datos oficiales más recientes de 2018, se estima que Irán proporciona alrededor de $700 millones al año para apoyar las operaciones. Si llega el momento en que Irán ya no pueda financiar sus actividades, Hezbollah se verá obligado a buscar otras fuentes de financiamiento. Aunque eso suceda, puede que aún no sea suficiente. La realidad es que gran parte de la fuerza y capacidad de Hezbollah depende del apoyo de Irán. Si esta ayuda desaparece por completo, existe la posibilidad de que la organización se debilite o incluso colapse.
especialmente porque uno de los objetivos de Israel en la guerra es acabar definitivamente con Hezbollah. No solo Hezbollah podría verse afectado por el debilitamiento de Irán. Otros grupos proxy y aliados no estatales de Irán en Medio Oriente, como Hamas en Gaza, los hutíes en Yemen y milicias en Irak, también podrían verse afectados. Si Irán deja de apoyarlos, estos grupos buscarían nuevos patrocinadores. Podrían operar de forma más independiente o dividirse en grupos pequeños por falta de fondos y coordinación. Si el caos interno en Irán impide que siga apoyando a estos grupos, la seguridad de Israel en la región podría mejorar bastante. Si Irán se ocupa de disturbios internos y no puede apoyar a sus grupos proxy, su amenaza a Israel disminuirá a corto y mediano plazo. Sin embargo, hay otra posibilidad a considerar. Es probable que grupos como los hutíes en Yemen no se detengan si cae el gobierno de Irán. No dirán simplemente que ya hicieron todo y se irán a casa. En cambio, la región podría enfrentar un peligro mayor por grupos armados con mucho poder de fuego y sin un centro de control. Quizá ahora sean más débiles, pero serán menos predecibles, y en geopolítica, lo impredecible suele ser más peligroso. Además del impacto regional, surge una pregunta mayor. ¿Qué ocurrirá en Irán cuando termine la guerra? ¿Se mantendrá el estricto sistema religioso que ha gobernado el país? ¿O habrá un cambio radical en la política de Irán? Nadie puede predecir el futuro con exactitud, incluso los expertos se equivocan a veces. Un ejemplo es la predicción fallida de la fecha del inicio de la guerra. Aunque no hagamos predicciones, ya podemos pensar en lo que podría pasar después, porque el próximo paso de Irán podría definir el futuro de Medio Oriente por décadas. Sombras del nuevo Irán. Primero, debemos aclarar algo importante. Aún es posible que el gobierno actual de Irán continúe. La pérdida del ayatolá es un gran acontecimiento, pero eso no destruye automáticamente toda la estructura del gobierno del país. Por ahora, tampoco hay señales claras de que el poder central de Irán esté a punto de colapsar. Mientras tanto, un gobierno de transición está dirigiendo el país. Lo integran el presidente de Irán, el jefe judicial y un representante del Consejo de Guardianes. Ellos lideran temporalmente hasta la reunión de la Asamblea de Expertos, un consejo de 88 miembros que elige al próximo líder supremo de Irán. Aquí entra el nombre de Mujtaba Jamenei. Es el hijo de 55 años del difunto ayatolá, y muchas fuentes en Irán lo consideran uno de los principales candidatos a líder supremo. Después de terminar la preparatoria, se unió al CGRI y sirvió en la guerra Irán-Irak. Después de la guerra, continuó sus estudios y enseñó teología islámica junto con algunos de los clérigos más respetados del país en la ciudad de Qom, uno de los centros religiosos más importantes de Irán. Por eso, muchos creen que él es el candidato más fuerte para heredar el poder de su padre. Sin embargo, hay una complicación. Fuentes israelíes e iraníes informan que el edificio donde la Asamblea de Expertos iba a elegir al nuevo líder supremo fue gravemente dañado en los ataques. Si es cierto, la selección del nuevo líder de Irán podría retrasarse o cambiar. Esto podría causar una crisis mayor en el país. Aún no hay informes claros sobre víctimas en los ataques. Pero sea cual sea exactamente lo que ocurrió, el mensaje que envía Israel es claro. No tienen intención de permitir que se nombre a un nuevo ayatolá. Por eso es importante preguntar cómo sería Irán sin un gobierno religioso. Si no surge un nuevo ayatolá al poder, hay varios posibles escenarios. El primer escenario, y quizás el más ordenado y menos caótico, sería una transición pacífica del actual sistema teocrático hacia un gobierno liderado por civiles. En esta situación, aunque el líder supremo de Irán deje el cargo, la mayoría de las instituciones estatales seguirían intactas. Podría haber tensión entre las facciones de seguridad y políticas, pero no causaría caos generalizado. Un gobierno provisional permitiría que el Estado siga operando mientras se organiza el nuevo liderazgo. El segundo escenario es similar al primero, pero con una gran diferencia. En lugar de una república, Irán podría regresar a una monarquía constitucional. El hijo mayor del último Shah de Irán vive exiliado desde la Revolución iraní de 1979. La revolución derrocó a su padre del poder. Durante casi 47 años, ha impulsado que Irán adopte un gobierno democrático, secular y liberal, desde su residencia en Estados Unidos. En las comunidades de la diáspora iraní en diferentes partes del mundo,
cuenta con un gran apoyo. Sin embargo, sigue siendo una gran incógnita cuán fuerte es realmente su apoyo dentro de Irán. Muchos iraníes rechazan el liderazgo de los ayatolás y el sistema teocrático. Hay muchos que no apoyan el regreso de la monarquía. Derrocar al Shah en ese entonces no fue fácil. Es una triste realidad histórica. Muchos iraníes se opusieron a la corrupción y el régimen opresivo del Shah. Sin embargo, el sistema que reemplazó al anterior después de la revolución resultó ser aún más opresivo que el régimen anterior. Reza Pahlavi ha dicho varias veces que no quiere ser líder permanente de Irán ni restaurar la monarquía para su propio beneficio. Está dispuesto a ser líder temporal y ayudar a Irán a transitar hacia el gobierno que elijan sus ciudadanos. Según él, si la gente elige por voto volver a una monarquía constitucional, él lo aceptará. Si el público elige otro sistema, él lo respetará. Claro, aún queda la duda de cuán libre y justa será una elección así, especialmente con el caos y tensión en el país. Aún así, si Pahlavi llega a liderar Irán, hay una gran posibilidad de que el país se acerque más a los intereses de Occidente en comparación con un gobierno civil común. Casi toda la vida de Pahlavi la pasó en Estados Unidos, y allí creció después de que su familia fuera expulsada durante la Revolución. También es erróneo asumir que una persona será automáticamente pro-occidental solo porque creció en Occidente. Por ejemplo, Kim Jong-un estudió en un internado de élite en Suiza. Estados Unidos e Israel tendrían reservas sobre cambiar el régimen en Irán si el resultado es un gobierno que sigue siendo su enemigo. A primera vista, puede parecer que restaurar la monarquía es una mejor alternativa en comparación con el estricto y represivo sistema teocrático que ha gobernado Irán durante los últimos 50 años. Esto también tiene problemas. Según un artículo publicado por el Tisch Center for Kurdistan Studies en enero de este año, la monarquía de Irán tiene una larga historia basada en una intensa centralización del poder y la supresión de la diversidad cultural. En ese sistema, los grupos étnicos no persas eran vistos como obstáculo para la unidad nacional. Los estudios indican que los movimientos monárquicos modernos aún no han roto completamente con el legado de este tipo de gobierno. A menudo mencionan los conceptos de integridad territorial y unidad nacional. Sin embargo, rara vez hay un plan claro sobre la descentralización del poder, los derechos colectivos de los grupos étnicos o el reparto de poder en el gobierno. De hecho, muchos grupos monárquicos a menudo se oponen a otros movimientos políticos en Irán, incluyendo a los republicanos, feministas, izquierdistas y activistas étnicos. Por eso, muchos dudan si estos grupos tendrían suficiente protección y voz en caso de que un nuevo monarca regrese al poder. Otro escenario, aún más fácil de imaginar, es el colapso político que llevaría a un estado militar. Si la autoridad religiosa de los ayatolás colapsa por completo, las Fuerzas Armadas podrían intervenir para controlar la situación y mantener el orden. En esta situación, gran parte de la estructura de poder podría seguir igual. Sin embargo, el control real será de los militares, no de los líderes religiosos. Jonathan Panikov, exoficial de inteligencia del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, afirma que la caída del régimen probablemente resulte en un estado militar más que en una democracia. Es posible que mantengan a un líder supremo como símbolo para los conservadores iraníes, pero el poder real seguirá en manos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. En pocas palabras, aunque cambie la cara del gobierno, es posible que la misma fuerza poderosa siga detrás del telón. Este escenario puede ocurrir de diferentes maneras. Por ejemplo, si Mojtaba Jamenei es elegido líder, no implica necesariamente un cambio total en el poder del CGRI. Probablemente aún tenga influencia y tome decisiones. No solo sea una marioneta de los militares. Sin embargo, por su cercana relación con el CGRI, es muy probable que aumente la influencia militar en la política iraní. Si él o cualquier candidato respaldado por el CGRI llega al poder, el mensaje será claro. El CGRI y sus aliados de línea dura mantienen el control real del país. Este escenario quizá ya inició. Desde la guerra, el papel del CGRI en las decisiones políticas del gobierno crece más. Hoy, casi todas las decisiones importantes del gobierno de Irán ya las influyen directamente los militares. El CGRI, al recibir órdenes directas del ayatolá para reprimir protestas, hace que cualquier oposición pública sea aún más riesgosa en este sistema. Con el CGRI al mando, es improbable que el gobierno busque un acuerdo con Israel o Estados Unidos. En cambio,
Los ciudadanos comunes de Irán seguirán sufriendo y enfrentando crisis por la tensión y sanciones internacionales. Aún existe otra posibilidad, quizá la más caótica. Esto es el colapso total del sistema actual, lo que resultaría en un periodo de caos y fragmentación del poder. En esta situación, podría no haber un gobierno claro que lidere el país durante mucho tiempo. Esto podría tardar meses o años en que se establezca un nuevo orden. La oposición en Irán está dividida en varios grupos con diferentes objetivos e ideologías. Si el liderazgo teocrático actual desaparece por completo mientras diferentes facciones dentro del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica también compiten por el poder, podría estallar una lucha de poder aún más amplia. En este caos, varios grupos buscan controlar el futuro de Irán, como monarquistas que quieren restaurar la monarquía, republicanos que promueven una república secular, movimientos de izquierda y grupos étnicos minoritarios que buscan autonomía o independencia. Si el sistema actual colapsa, Irán podría enfrentar una larga y peligrosa lucha por el poder. Una situación que podría cambiar el país y el equilibrio de poder en Medio Oriente. Este escenario sería un desastre para el ciudadano común de Irán. En el peor escenario, esto sería una guerra civil multibeligerante, con varios grupos armados peleando por el poder central, mientras otros buscan crear su propio estado étnico o territorio. Millones de iraníes perderían sus hogares y el país, antes conocido como Irán, podría enfrentar lo mismo que Yugoslavia en los 90 o Siria en 2010 con violencia y limpieza étnica. Disparos y explosiones sonarían, cerca o lejos, como fondo de la vida diaria en ciudades antes tranquilas bajo los ayatolás. Muchos pasarán hambre, aumentarán las enfermedades y la violencia, y el caos total se convertirá en la norma. Este escenario es como los 4 jinetes del apocalipsis recorriendo la ciudad con sus aliados, mientras Washington finge no estar relacionado con la violencia. Es importante recordar que este es el peor escenario, no el más probable. 2 décadas de intervención occidental en Medio Oriente nos enseñan a siempre planear para el peor escenario. Esperamos haberles dado una visión clara de cómo podría evolucionar la situación en Irán y la región. Un repaso a los posibles caminos antes de saber cuál ocurrirá. Aún así, hay algo seguro. Aunque Irán restablezca su teocracia, forme un nuevo gobierno o se fragmente, esta guerra cambiará el Medio Oriente para siempre. Al iniciar la guerra aérea contra la República Islámica, los presidentes de Estados Unidos e Israel hicieron una de las mayores apuestas recientes, no solo por su reputación, sino también por el futuro de Medio Oriente. Lo único que podemos hacer ahora es observar si estamos presenciando a 2 maestros del póker en acción o a 2 personas apostando alto usando su casa en lugar de su inteligencia.